Bueno, hay algo que normalmente no se tiene en cuenta en las denominaciones evangélicas protestantes y es el tema de la sucesión apostólica. Muchos se van a iglesias pentecostales, bautistas, metodistas, presbiterianas, etcétera, etcétera, que son, bueno, que nacen en la Reforma Protestante y que después se van subdividiendo y no tienen en cuenta esto, la sucesión apostólica. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque, bueno, para que una iglesia sea válida, debe tener sucesión apostólica. Yo sé que, bueno, te preguntarás, ¿y por qué los protestantes no dan importancia a la sucesión apostólica? ¿Qué quiere decir la sucesión apostólica? Que nosotros podemos comprobar desde aquí, desde el hoy, de un, vamos a suponer, un pastor legítimo, ir hacia atrás y encontrar siempre unidad y llegar hasta Jesús. ¿Qué pasa, por ejemplo, con una iglesia pentecostal? Uno va para atrás y no encuentra unidad con los apóstoles. Por eso no hay sucesión apostólica. Y sabemos que la iglesia es apostólica. Por eso, la iglesia católica, que nosotros decimos que es una, santa, católica y apostólica, ¿por qué decimos que es apostólica? Porque mantiene una sucesión indisoluble entre Pedro, que es el primer papa, junto con el colegio apostólico, que son los demás apóstoles, y de ahí en adelante toda persona que ellos han nombrado hasta el día de la fecha, obispos, presbíteros y demás, tienen unidad, tienen unión con esta sucesión apostólica. Ahora, la pregunta es, ¿por qué los protestantes no dan importancia a esta sucesión apostólica? Sencillamente porque si ellos no tienen y si reconocieran que no tienen, deberían admitir que su iglesia no es la de Cristo. Porque nosotros decíamos ayer, no sé si lo recordás, que hay una sola iglesia. Cuando Jesús habla en Mateo 16, 18 y le dice a Pedro, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, habla de una sola iglesia. De la misma manera podemos ver cuando él habla en Juan 21, 15, que le habla concretamente de un rebaño en donde él tiene sus ovejas, pone encargado a un pastor que es Pedro, 3 veces le dice, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, pero habla de un rebaño, un solo rebaño. Él dice, hay otras ovejas que no me escuchan, que no escuchan mi voz, o sea que quiere decir que hay otros rebaños. Es real, ¿no? Hay otros rebaños. Hay otros rebaños. Hay otros rebaños. Pero Jesús tiene un solo rebaño y sus ovejas y una sola iglesia. San Pablo lo podés ver en primera carta a los Corintios, capítulo 12. Habla de lo mismo, una sola iglesia, y está haciendo referencia a un solo cuerpo, en donde todos los miembros de esa iglesia formamos un solo cuerpo, en donde la cabeza de ese cuerpo es Cristo y el resto es la iglesia. Lo puedes ver también en el primer capítulo del libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 1, verso 19, 20, 21, por ejemplo, y muchísimos otros textos. Pero continuemos con la sucesión apostólica. ¿Por qué esta cuestión es tan importante, la sucesión apostólica? Vamos a dar vuelta de página, dice. La pregunta del millón, ¿cómo funciona la sucesión apostólica? Esta es una pregunta importantísima, ¿cómo funciona la sucesión apostólica? En las comunidades protestantes, los pastores se autonombran, o sea, una persona decide ser pastor y desde mañana automáticamente se hace pastor, no necesita nada. En la Iglesia Católica eso no es así. Se sigue con lo que manda la Sagrada Escritura y la Sagrada Tradición. O sea, son enviados, son nombrados por sucesores legítimos. Entonces, no se autonombran.
En la sucesión apostólica no se autonombran, sino que son elegidos, son nombrados y son enviados. ¿A qué modo? Acá puse citas, pero vamos a ver varias. Vamos a ver varias. Vamos a ir a la de los Hechos de los Apóstoles. Me vas a dar un ratitito, las vamos a buscar aquí en vivo y en directo. Nada más que tengo una sola manito para buscar, que se me hace un poco difícil. Hechos capítulo 15, verso 3. Fíjate lo que dice. Hechos 15, verso 3. Los que habían sido enviados por la iglesia, fíjate que habla de la iglesia, una iglesia. Los que habían sido enviados por la iglesia partieron y atravesaron Fenicia y Samaria, contando detalladamente la conversión de los paganos. Esto causó una gran alegría a todos los hermanos. O sea que la iglesia enviaba a personas. Fíjate que ya en la iglesia estaban los apóstoles y ya estaban los presbíteros. ¿Qué son los presbíteros? Los presbíteros son los sacerdotes del nuevo pacto, que en algunas traducciones se les llama ancianos, presbíteros, sacerdotes. En el orden de la jerarquía instituida por los mismos apóstoles, podemos encontrar en la Sagrada Escritura, por ejemplo, 1 Timoteo capítulo 8, el primer orden jerárquico, que es el episcopal, que es el obispo; el segundo orden jerárquico, el presbiterado, que es los presbíteros; y el tercer orden jerárquico, que es el diaconado, los diáconos. O sea, estos tres órdenes jerárquicos. Los apóstoles dejan obispos, presbíteros y diáconos. Pero vemos que aquellas personas que empiezan a formar parte de la jerarquía son enviados por la iglesia. O sea, no se autonombran. No sale uno, yo no puedo agarrar la Biblia y empezar a armar mi iglesia, fundar una iglesia nueva, ponerle un nombre y empezar a tener... No, eso no forma parte del formato apostólico. Siempre hay una sucesión apostólica y en la sucesión está el envío. Vamos a ver otra cita en la carta a Timoteo, que Pablo le escribe a Timoteo. Denme unos segundos, con una sola mano es muy difícil, pero bueno, lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Hoy no lo preparé. A ver si podemos hacerlo un poquito más rápido. Timoteo, acá estamos en Timoteo, capítulo 4, verso 14. Capítulo 4, 1 Timoteo 4, verso 14. ¿Qué dice? Dice: no malogres el don espiritual que hay en ti y que te fue conferido mediante una intervención profética por la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ¿te das cuenta? Pablo le está hablando a Timoteo y le está recordando ese momento en el que él fue ordenado, en el momento en el que él fue enviado. ¿Y cómo fue esa ordenación? Mediante la imposición de las manos del presbiterio. Veamos otro ejemplo. La carta de Tito, lo tengo acá al ladito. Carta de Tito, capítulo 1, verso 5. Pablo le dice a Tito: te he dejado en Creta para que terminaras de organizarlo todo y establecieras presbíteros en cada ciudad de acuerdo con mis instrucciones. O sea que ellos iban buscando en cada ciudad, en cada comunidad, presbíteros y los establecían de acuerdo a un rito, a un formato, o sea, estas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Y bueno, eso no quedó documentado en la Sagrada Escritura. Eso forma parte de la Sagrada Tradición, otra vía importantísima de la revelación. Pero estamos viendo ya que no se autonombran. Son elegidos y son ordenados y son enviados. Y eso lo iban haciendo aquellos que eran elegidos para ejercer esa tarea. Lo estamos viendo acá, ¿no? Pablo dice que elige a Tito y lo deja en Creta para que establezca en cada ciudad presbíteros.
sacerdotes en cada ciudad. O sea, ahí te podés dar cuenta cómo es y cómo se hacía al modo que se hace hoy en la Iglesia Católica. La pregunta es, ¿por qué las comunidades protestantes no cumplen con este formato bíblico? ¿Por qué? ¿Por qué no tienen sucesión apostólica? Lisa y llanamente, porque no son la iglesia que Jesucristo fundó. Vamos a ver el último ejemplo y con esto cierro, pues llaman 10 minutos. Vamos al Evangelio de San Mateo, un evangelio que usamos siempre, capítulo 28. Mateo 28, verso 19. Dice así. Jesús dice, acercándose Jesús les dijo, ¿a quién les dijo? A los apóstoles. Él estaba con los apóstoles antes de la ascensión. Yo he recibido todo poder en el cielo y en la tierra, ahora vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, o sea, los envía, hay un envío, Jesús los envía a los apóstoles, hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y acá viene la cuestión, y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes. ¿Con quién? ¿Con quiénes? Con los apóstoles. Con ustedes hasta el fin del mundo. O sea que Él está con los apóstoles, que es ustedes, y con aquellos que los apóstoles vayan a nombrar. ¿Te acordás lo de Tito 1:5? Te dejé en Creta para que establecieras presbíteros en cada ciudad. Entonces, ese estoy con ustedes hasta el fin del mundo, Él va a estar con la jerarquía, va a estar con la iglesia, se supone que también estará con nosotros los laicos, pero de una manera más especial, con aquellos que tienen que enseñar a cumplir todo lo que Él ha mandado. Y no son los pastores protestantes, repito, ¿por qué? Porque no tienen esa sucesión apostólica. Repetimos lo de siempre, un pastor protestante, uno va y encuentra que se autonombró pastor. Un día X dice que recibió una revelación divina, o un día X se le ocurrió que podía ser pastor, que podía poner su iglesia, y automáticamente se autonombró. Pero vemos que el formato de la Sagrada Escritura es vayan, son enviados por alguien. Vemos este formato de Hechos 15, de 1 de Timoteo 4, de Tito 1:5. Son elegidos por alguien autorizado, son nombrados, se les imponen las manos y después son enviados a realizar una tarea. Ahí tenés el formato propio de la jerarquía de una iglesia, de la iglesia verdadera. Fuera de eso, están todas estas denominaciones no católicas que dicen ser la iglesia de Jesucristo, pero no son más que una copia falsa, trucha, como cuando se falsifica un billete de la misma manera. Aparenta ser, ¿no? Uno mira y dice, uy, pero este billete parece legítimo. Parece. Pero cuando uno va al banco, el banco te dice automáticamente, no, esto no tiene valor. Dice ser de $100, pero no vale nada. ¿Por qué? Porque es trucho. Es trucho, no tiene validez, no tiene valor. Aparenta ser de $100, pero no vale nada, absolutamente nada. Bueno, en esto pasa lo mismo. Para que la iglesia sea legítima, necesita tener sucesión apostólica. Hay casos en la iglesia de personas o de grupos que se hayan separado de la iglesia y tengan sucesión apostólica, sí, y pongo un ejemplo, la iglesia ortodoxa. Ellos se han separado en el cisma de Oriente en el año 1089 creo que es, y ellos siguen teniendo sucesión apostólica. Están en cisma, pero tienen sucesión apostólica. Por eso sus nuevos nombramientos, obispos, sacerdotes y diáconos, son legítimos. ¿Por qué? Porque no son autonombrados, son elegidos, son nombrados y enviados al modo
apostólico. Por eso conservan ellos la sucesión apostólica legítima. Espero que te haya sido de utilidad. Pido perdón por el desorden de las páginas de la Biblia y que tengas un bendecido fin de año y un mejor 2024.